Hola, hola, mis explosivos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que genial, listos para un nuevo vídeo aquí en Explota. Yo soy tu nombre del canal, y hoy vamos a sumergirnos en un tema intenso. Un tema que involucra fanatismo, límites, y la defensa de una persona que está siendo acosada de una manera que honestamente me pone los pelos de punta. Hoy vamos a hablar de Demet. Sí, Demet, la creadora de contenido que todos conocemos y amamos por su mención a algo positivo y específico sobre su contenido, humor ácido, gameplays originales, reseñas honestas, etc. En este ejemplo, digamos, reseñas honestas y sin pelos en la lengua sobre videojuegos, que la han catapultado a la fama en la comunidad gamer. Demet se ha encontrado en una situación realmente difícil, una situación que, lamentablemente, es cada vez más común en el mundo del Internet, y es el acoso por parte de un fan obsesivo. Pero antes de que nos metamos de lleno en los detalles de esta locura, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo. Si son nuevos por aquí, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayéndoles contenido interesante, opiniones honestas y a veces, como hoy, defendiendo a personas que necesitan una voz. También no olviden dejarnos un like si este vídeo les resulta interesante y compártanlo con sus amigos para que podamos llegar a más personas y crear conciencia sobre este tipo de situaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense porque vamos a hablar de lo que está pasando con Demet y este fan obsesivo, y vamos a analizar por qué lo que está haciendo es completamente inaceptable. Vamos a ver qué medidas se pueden tomar en estos casos y, lo más importante, vamos a darle a Demet todo nuestro apoyo. Ok, empecemos por el principio. Demet, como muchos otros creadores de contenido, tiene una comunidad grande y dedicada. Esto es algo maravilloso porque significa que su trabajo resuena con muchas personas y que está haciendo algo bien. Sin embargo, dentro de esa comunidad, a veces, desafortunadamente, aparecen individuos que cruzan la línea entre la admiración y la obsesión. Y es que a veces la delgada línea entre el fan apasionado y el acosador en potencia se vuelve invisible, difuminada por la pantalla y la falsa sensación de intimidad que las redes sociales pueden generar. En el caso de Demet, este fan obsesivo, al que llamaremos el acechador por ahora, comenzó con comentarios aparentemente inofensivos. Elogios constantes, mensajes privados excesivos, menciones en cada una de sus publicaciones. Al principio esto podría parecer simplemente un fan muy entusiasta, pero rápidamente escaló. El acechador empezó a analizar cada detalle de la vida de Demet, a comentar sobre su apariencia, sus amigos, su familia, e incluso a hacer suposiciones sobre su vida privada. Analicemos esto un poco más. No eran simples me gusta y comentarios generales. Hablamos de análisis detallados de su vestimenta, comparaciones con otras creadoras de contenido, comentarios sobre su peso, y un bombardeo constante de mensajes privados que al principio parecían adulación, pero que rápidamente tomaron un tono posesivo y controlador. Lo que empezó como halago se convirtió en una exigencia de atención. El acechador esperaba respuestas inmediatas a sus mensajes, se enojaba si Demet no interactuaba con él de la manera que él quería, y empezó a dejar comentarios pasivo-agresivos insinuando que Demet le debía algo por ser un fan tan leal. Aquí es donde las alarmas empiezan a sonar. Esto ya no es un fan, esto es alguien que se siente con derecho sobre la vida de otra persona. Es importante recordar que la interacción entre un creador de contenido y su audiencia es una calle de dos sentidos basada en el respeto mutuo. El creador ofrece su contenido y la audiencia lo consume y, si lo desea, ofrece apoyo. Pero nunca jamás debe interpretarse como una obligación de correspondencia personal e íntima. El acechador no entendía esto, o peor aún, lo ignoraba deliberadamente. Creía, en su retorcida lógica, que su admiración le otorgaba un derecho sobre la vida de Demet. Pero lo que realmente me encendió fue cuando el acechador empezó a intentar contactar a los amigos y familiares de Demet. Consiguió sus perfiles de redes sociales, no voy a decir cómo, pero imagínense lo creepy que es, y empezó a enviarles mensajes preguntando sobre Demet, intentando sonsacarles información personal y, en algunos casos, incluso haciendo comentarios inapropiados sobre ellos. Esto es inaceptable. Invadir la privacidad de las personas cercanas a Demet es un nivel completamente nuevo de acoso. Aquí ya no hablamos de una simple obsesión online. Hablamos de una búsqueda activa y premeditada de información personal,
de una violación flagrante de la privacidad y de un intento de manipulación para acercarse a su objetivo. Imaginen la angustia de L. Os amigos y familiares de Demet, expuestos a este acosador y sintiéndose culpables, de alguna manera, por ser parte de su vida. Y la cosa no termina ahí. Recientemente el acechador empezó a aparecer en los mismos lugares que Demet. Si Demet mencionaba que iba a un café específico, el acechador aparecía allí casualmente. Si Demet publicaba una foto de un parque, el acechador aparecía en el mismo parque al día siguiente. Esto ya no es una coincidencia, esto es una forma de acoso llamada stalking y es ilegal. Imaginen el escalofrío que debe sentir Demet al ver a este individuo constantemente en su campo de visión. No se trata de una simple coincidencia, sino de una intimidación calculada, un mensaje claro: estoy observándote, sé dónde estás, no puedes escapar. Este comportamiento, además de ilegal, es profundamente perturbador y puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de la víctima. Demet, understandably, está aterrorizada. Tiene miedo de salir de su casa, tiene miedo de publicar cosas en redes sociales, y siente que está constantemente siendo vigilada. Y con razón. La acción del acechador es una clara violación de su privacidad y seguridad. Ha tenido que modificar su rutina diaria, evitar lugares que antes frecuentaba, y vivir con el constante temor de ser observada y seguida. Incluso ha considerado abandonar su carrera como creadora de contenido, renunciando a su pasión y a su fuente de ingresos por culpa de este individuo. Ahora sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, es parte del precio de la fama. Y quiero dejar algo muy claro, no lo es. Ser un creador de contenido, ser una figura pública, no da derecho a nadie a acosar, intimidar o stalkear a esa persona. Los creadores de contenido son seres humanos, con sentimientos, con vidas privadas, y merecen el mismo respeto y la misma protección que cualquier otra persona. La fama, la notoriedad, la exposición pública, no son licencias para el abuso. Detrás de cada pantalla, detrás de cada perfil, hay una persona real con sentimientos, con miedos y con el derecho fundamental a la privacidad y a la seguridad. Y este es el punto central de este vídeo. Quiero que todos entendamos que el comportamiento del acechador es inaceptable. No es admisible, no es romántico, no es un cumplido. Es acoso, es stalking y es peligroso. Es una violación de los derechos humanos básicos y una amenaza para la integridad física y mental de Demet. Debemos desterrar esta idea de que la fama justifica el acoso. Debemos proteger a las personas que, a pesar de su exposición pública, siguen siendo vulnerables al abuso y la intimidación. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo primero y más importante es apoyar a Demet. Dejémosle mensajes de ánimo, digámosle que estamos con ella, hagámosle saber que no está sola. Reportemos el perfil del acechador en todas las plataformas donde lo encontremos. Bloqueémoslo y denunciémoslo por acoso. La unión hace la fuerza y si todos nos unimos para apoyar a Demet, podemos hacer una diferencia. Inundemos sus redes sociales con mensajes positivos, defendámosla de los comentarios negativos y reportemos cualquier actividad sospechosa. Mostrémosle a Demet que no está sola y que cuenta con una comunidad que la apoya y la protege. En segundo lugar, es importante recordar que Demet tiene opciones legales. Puede presentar una denuncia policial por acoso y solicitar una orden de alejamiento. Es crucial que busque asesoramiento legal y que tome las medidas necesarias para protegerse a sí misma. La justicia debe intervenir en estos casos y proteger a las víctimas de acoso. Una orden de alejamiento puede ser una herramienta efectiva para mantener al acosador a distancia y garantizar la seguridad de la víctima. También es importante que los creadores de contenido sean conscientes de los riesgos del acoso y que tomen medidas preventivas para proteger su privacidad. Esto puede incluir configurar sus perfiles de redes sociales como privados, usar contraseñas seguras, no compartir información personal sensible en línea, y ser cautelosos con las personas con las que interactúan en línea. La prevención es clave para evitar situaciones de acoso. Configurar la privacidad en redes sociales, ser selectivos con la información que se comparte y evitar interacciones con usuarios sospechosos son medidas importantes para protegerse de posibles acosadores. Además, las plataformas de redes sociales tienen la responsabilidad de proteger a sus usuarios del acoso. Deben tener políticas claras contra el acoso y mecanismos efectivos para denunciar y eliminar contenido abusivo.
Si una plataforma no toma medidas para proteger a sus usuarios, está esencialmente permitiendo el acoso y debe ser responsabilizada. Las redes sociales no son islas desreguladas donde todo está permitido. Deben asumir su responsabilidad en la protección de sus usuarios y aplicar medidas contundentes contra el acoso y la intimidación. Ahora, o hablar directamente con el acechador, si es que está viendo esto, lo cual es muy probable. Escucha, lo que estás haciendo está mal. Estás dañando a una persona, estás violando su privacidad, y estás cometiendo un delito. Necesitas buscar ayuda profesional. Necesitas entender que Demet no te debe nada. Ella no es tu propiedad, no eres especial, y tu comportamiento es inaceptable. Déjala en paz y busca ayuda. Tu obsesión no es amor, es una enfermedad. Necesitas reconocer que tienes un problema y buscar ayuda profesional para superarlo. Tu comportamiento está causando un daño irreparable a Demet y a la larga, te destruirá a ti también. Y a todos ustedes, mis explosivos, quiero recordarles la importancia del respeto y los límites. Es genial admirar a alguien, es genial ser fan de un creador de contenido, pero nunca debemos cruzar la línea del respeto. Debemos recordar que los creadores de contenido son personas, no personajes, y merecen el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. El respeto es la base de cualquier interacción social, ya sea online o offline. Debemos tratar a los demás como queremos ser tratados y recordar que detrás de cada pantalla hay una persona con sentimientos y con el derecho a la privacidad y a la seguridad. No normalicemos el acoso. No lo justifiquemos. Denunciémoslo, combatámoslo y protejamos a las víctimas. Porque todos merecemos sentirnos seguros y protegidos, tanto en línea como fuera de línea. El silencio es el peor aliado del acosador. Debemos alzar la voz, denunciar cualquier forma de acoso y apoyar a las víctimas. No podemos permitir que el acoso se convierta en una realidad aceptada en nuestra sociedad. Este caso de Demet me recuerda a muchas otras historias que he escuchado sobre creadores de contenido que han sido víctimas de acoso. Es un problema real, es un problema creciente, y es un problema que debemos tomar en serio. Necesitamos crear una cultura de respeto en línea, donde el acoso no sea tolerado y donde las víctimas se sientan seguras para denunciarlo. El acoso online es un problema global que afecta a personas de todas las edades y orígenes. Debemos crear conciencia sobre este problema y trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas. Y quiero hablar también de la responsabilidad de los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación sensacionalizan estas historias de acoso, lo que puede empeorar la situación para la víctima. Es importante que los medios de comunicación informen sobre estos casos de manera responsable y que se centren en la protección de la víctima, no en la glorificación del acosador. El sensacionalismo mediático puede convertir a la víctima en un objeto de curiosidad y aumentar su sufrimiento. Los medios de comunicación deben informar sobre estos casos de manera ética y responsable, priorizando la protección de la víctima. Además, quiero destacar la importancia de la educación. Necesitamos educar a los jóvenes sobre los peligros del acoso en línea y sobre cómo protegerse a sí mismos. Necesitamos enseñarles sobre el respeto, la empatía y la responsabilidad. La educación es la herramienta más poderosa para prevenir el acoso. Debemos enseñar a los jóvenes sobre los peligros del acoso online, sobre cómo proteger su privacidad y sobre cómo denunciar situaciones de acoso. Y por supuesto, la salud mental juega un papel crucial. Muchos acosadores sufren de problemas de salud mental, y es importante que reciban la ayuda que necesitan. Pero esto no excusa su comportamiento. La salud mental no es una excusa para acosar, intimidar o stalkear a otra persona. La salud mental es un factor importante a considerar en los casos de acoso, pero no puede ser utilizada como una excusa para justificar el comportamiento del acosador. Es importante que los acosadores reciban la ayuda que necesitan, pero también es importante que sean responsabilizados por sus acciones. Es crucial que como sociedad hablemos más abiertamente sobre el acoso en línea y que creemos conciencia sobre este problema. Debemos apoyar a las víctimas, denunciar a los acosadores y trabajar juntos para crear un entorno en línea más seguro y respetuoso para todos. El acoso online es un problema que nos afecta a todos. Debemos unirnos para crear un entorno online más seguro y respetuoso, donde todos se sientan protegidos y valorados. También creo que las leyes sobre acoso en línea deben ser fortalecidas.
Las leyes actuales a menudo no son suficientes para proteger a las víctimas de acoso, y los acosadores a menudo no son responsabilizados por sus acciones. Necesitamos leyes más estrictas y mecanismos de aplicación más efectivos. Las leyes deben reflejar la realidad del acoso online y proporcionar a las víctimas las herramientas necesarias para protegerse. Quiero agregar que este tipo de situaciones no solo afecta a las figuras públicas. El acoso en línea puede afectar a cualquiera, independientemente de su fama o influencia. Es un problema que afecta a personas de todas las edades, razas y orígenes. El acoso online no discrimina. Puede afectar a cualquiera, independientemente de su edad, sexo, raza u origen. Es un problema que debemos tomar en serio y combatir en todas sus formas. Y es por eso que es tan importante hablar de ello y tomar medidas para prevenirlo y combatirlo. No podemos quedarnos callados mientras las personas sufren en silencio. Debemos ser defensores de la justicia y la igualdad, y debemos proteger a los vulnerables. El silencio es el peor enemigo de las víctimas de acoso. Debemos alzar la voz, denunciar cualquier forma de acoso y apoyar a las víctimas. Finalmente quiero volver a enfatizar la importancia del apoyo a Demet. Dejémosle saber que estamos con ella, que la apoyamos, y que estamos aquí para ayudarla a superar esta difícil situación. Demet, si estás viendo esto, quiero que sepas que no estás sola. Tienes una comunidad enorme de personas que te aman y te apoyan, y estamos aquí para ti. Recuerda que eres valiosa, que eres talentosa y que no estás sola. Tienes todo nuestro apoyo y nuestra admiración. En resumen, en este vídeo hablamos sobre la terrible situación que está viviendo Demet, acosada por un fan obsesivo. Analizamos el comportamiento del acosador, sus motivaciones, y el impacto que esto está teniendo en la vida de Demet. También discutimos las opciones legales que Demet tiene, la importancia de la protección de la privacidad, y la responsabilidad de las plataformas de redes sociales de proteger a sus usuarios. También hablamos de la importancia del respeto en línea, la necesidad de educar a los jóvenes sobre los peligros del acoso, y la importancia de fortalecer las leyes sobre acoso en línea. Y por supuesto enfatizamos la importancia de apoyar a Demet y dejarle saber que no está sola. El objetivo de este vídeo es crear conciencia sobre el problema del acoso online y movilizar a la comunidad para apoyar a Demet y a todas las víctimas de acoso. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Sé que es un tema difícil, pero es importante hablar de él. Quiero que sepan que aprecio mucho su apoyo y su compromiso con este canal. Su apoyo nos permite seguir creando contenido que informa, educa y empodera. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Han experimentado alguna vez acoso en línea? ¿Qué creen que se puede hacer para prevenir y combatir el acoso? Déjenme sus comentarios abajo y vamos a tener una conversación productiva. Sus comentarios son valiosos y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear una comunidad más fuerte y solidaria. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y nos ayuda a seguir creando contenido interesante y relevante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis explosivos. Cuídense mucho y recuerden siempre ser respetuosos y amables con los demás. Adiós.